Muy buenas tardes. Saludo a la audiencia que nos mira y un saludo muy especial a la abogada Mayra Magali Santibáñez Analco. En esta ocasión les hablaremos sobre el tema de la legislación nacional homologada en materia de ejecución de las penas. Está en relación a la materia de derecho de la ejecución de las penas. Está integrado el equipo por su servidora Blanca Guerrero Guzmán. María de Martínez Sánchez. Brenda Pérez Ledo. Xochitl Belén Moreno Sánchez. Miriam Elibet Espinosa Martínez. Saray Morales Flores. Bueno, el contenido de nuestra presentación, en este vamos a resolver dudas y adquirir conocimientos sobre la ejecución de las penas. Abordaremos la Ley Nacional de Ejecución de las Penas, el origen, sobre ejecución y sobre pena. También tenemos información sobre la reforma constitucional del 2008 y también sobre el Código Penal Federal y el Código Penal del Estado de Puebla. Ok, el origen del derecho de ejecución. Bueno, históricamente el derecho de ejecución penal se ha definido como el conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas y medidas penales privativas de la libertad. El origen. Esta especialidad se intensifica y comienza a desarrollarse en una normativa específica en materia de ejecución de las penas como consecuencia de la importancia que adquieren las penas privativas de la libertad en el siglo XIX. Asimismo, en 2016, durante la Administración Federal del 2012 y 2018, se aprobó la Ley Nacional de Ejecución de las Penas, la cual entró en vigor parcialmente en junio del 2016. Ahora, el objetivo de la Ley Nacional de la Ejecución de las Penas es establecer normas que deben de observarse durante el internamiento con prisión preventiva, en la ejecución de las penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial y también determinar los procedimientos para resolucionar las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y regular las medidas para lograr una reinserción social. Bueno, bien, el segundo tema que nos compete es la reforma constitucional del 2008 en materia de ejecución de sentencias. Y bueno, recordemos que antes de esta reforma se hablaba de un sistema penal inquisitivo y ya con esta reforma pues se transitó a un sistema penal de corte acusatorio adversarial y garantista. Y para ello pues fue necesario realizar reformas constitucionales en la materia y crear un código que homologara el proceso penal en el país. Con esta reforma que surgió en el 18 de junio del 2008, se estableció el sistema procesal penal acusatorio y dio un cambio para las instituciones que estaban encargadas de la prevención del delito, de la investigación, de la administración de justicia, las sanciones y su ejecución. Y bueno, también nos preguntamos por qué se reformó. Bueno, una de sus principales reformas que tuvo fue para, bueno, antes de esta reforma se decía que la mayoría de los mexicanos, el problema era, el problema que se tenía era en la seguridad pública. Después la gran mayoría no confiaba en la policía, en policía municipal, federal y estatal. También la delincuencia organizada tenía una capacidad para enmendrar y corromper a las autoridades, la policía y los jueces. Y también el sistema parecía rebasado por la delincuencia. También otro dato que se decía es que menos de 5 de cada 10 delitos eran perseguidos y castigados. Y también nos preguntamos qué se reformó. Bueno, con esta reforma se reformaron 10 artículos en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, 7 artículos en materia penal, que fue del 16 al 22, y uno sobre las facultades del Congreso de la Unión, que fue el artículo 73, y uno sobre desarrollo municipal, que fue el artículo 115, y el otro fue en materia laboral, que fue el 123.
Bueno, las reformas constitucionales en materia penal solamente abordaré los puntos más importantes que se reformaron en cada artículo. Y comenzaremos con el artículo 16, que un punto relevante fue la orden de aprehensión solo por autoridad judicial, así como también que el juez de control garantiza derechos de indiciados y víctimas. También en el artículo 17 habla de mecanismos alternos de solución de controversias y de la Defensoría Pública. También el artículo 18 nos habla de que se limita la prisión preventiva. Posteriormente, en el artículo 16 vamos a encontrar que ninguna detención ante la autoridad judicial debe de ser mayor a 72 horas y los plazos para dictar autos de vinculación a proceso. En el artículo 20 vamos a encontrar los procesos penales, bueno, el proceso más bien penal acusatorio y oral, con los principios de publicidad, concentración, continuidad e inmediación. Y también vamos a encontrar los juicios con presencia del juez. También nos habla del Ministerio Público que garantiza la protección de todos los sujetos del proceso. En el artículo 21 nos sigue hablando del Ministerio Público y la policía que van a ser los encargados de investigar los delitos y ambos van a estar coadyuvados con los objetivos de la seguridad pública. En el artículo 22 vamos a encontrar que se rectifica la prohibición de la pena de muerte y la tortura. La pena será proporcional al delito y al bien jurídico afectado. Posteriormente vamos a encontrar que el artículo 3 pues, nos va a hablar de la facultad al Congreso para legislar en materia de seguridad pública y delincuencia organizada. Y en el artículo 115 pues habla de la policía preventiva que se rige con la Ley de Seguridad Pública de cada estado. En el artículo 123, pues nos precisa los derechos, las obligaciones y las sanciones sustentadas en sus propias leyes que tiene todo servidor público. En esta imagen vamos a poder ver como a manera de resumen el camino de la reforma penal y nos habla que el 18 de junio pues del 2008 fue la reforma constitucional del sistema de justicia penal, así como también que el 13 de octubre del 2008 pues se va a crear un consejo de coordinación para la implementación del sistema de justicia penal. En el 5 de marzo del 2014, pues se crea el Código Nacional de Procedimientos Penales y ya el 29 de diciembre del 2014 surge la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias penales y el 16 de junio del 2016, pues se da la Ley Nacional de Ejecución Penal. Bueno, ahora hablaremos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Como lo acabo de mencionar, pues estas son las leyes homologadas, que esta ley surgió más bien el 16 de junio del 2016 y nos contiene, bueno, les hablaré del título primero, que habla de las disposiciones generales, así como también que contiene 3 capítulos, que en el primero vamos a encontrar el objeto, el ámbito de aplicación y supletoriedad de la ley, que está sustentado en el artículo primero al octavo. En el capítulo 2 habla de los derechos y obligaciones de las personas, del artículo 9 al 13. Y en el capítulo 3 nos habla de las autoridades en la ejecución penal del artículo 14 al 26. Abordaremos los capítulos a forma de síntesis porque pues es bastante la ley, entonces solo los puntos más relevantes. En el artículo primero pues nos habla del objeto y esta ley pues tiene 3 objetos, que una es establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva. El segundo punto es establecer los procedimientos para resolver las controversias que van surgiendo con motivo de la ejecución penal. Y el tercer punto es regular los medios para lograr una reinserción social. Obviamente esto tiene que estar con base a los principios, las garantías y derechos
que establece nuestra Carta Magna y los tratados internacionales de los que México forma parte, así como lo que está dispuesto en esta ley. Posteriormente nos habla del artículo 2, que nos habla del ámbito de aplicación y nos habla de que va a ser de orden público las disposiciones que están en la ley, así como también que es de observancia general en la federación y en las entidades federativas. En el artículo tercero nos habla de un glosario donde pues podemos encontrar conceptos que están relacionados con la ley, y uno de los más importantes que se me hizo resaltar es la autoridad penitenciaria. Y pues esta es una autoridad administrativa que depende del Poder Ejecutivo Federal o de los poderes ejecutivos de las entidades federativas que van a estar encargadas de operar el sistema penal, el sistema penitenciario. También nos hace como menciona conceptos de qué es un visitante, a qué se le llama servicios, en los códigos, la constitución, la ley, entre otros. Bueno, el artículo 5 nos habla de la ubicación de las personas privadas de la libertad en un centro penitenciario. Nos habla que las mujeres y hombres pues están en espacios distintos. Las personas procesadas y sentenciadas ocuparán instalaciones también distintas, y las personas en prisión preventiva y en ejecución de sentencias por delincuencia organizada o sujetas a medidas especiales de seguridad se destinarán a espacios también diferentes, distintos. Y en el artículo 8, pues nos habla de la supletoriedad, que lo que no está estipulado en la ley se atenderá a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en materia penal y a las leyes que aplican a estas mismas. Bueno, posteriormente vamos a encontrar el capítulo 2, que son de derechos y obligaciones de las personas, y el artículo 9, pues nos habla de los derechos de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario. Y uno de sus derechos, pues, es a recibir un trato digno del personal penitenciario, sin diferencias fundadas en perjuicios por razón de género, de religión, de sexualidad, de discapacidad, entre otros. Como segundo punto podemos encontrar que deben de recibir atención médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, y también deben de recibir alimentación nutritiva y deben también de ser informados sobre sus derechos y deberes al momento de que entren al centro. En el artículo 10 vamos a encontrar los derechos de las mujeres privadas de su libertad en un centro penitenciario. Entonces, como un punto fundamental que nos menciona la ley es la maternidad y la lactancia. Otro es a recibir trato digno de personal penitenciario de sexo femenino, específicamente en las áreas de custodia y registro, y a recibir también pues atención médica, la cual pues debe de brindarse en un hospital. También en el artículo 11 encontramos las obligaciones de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario. Y una de sus obligaciones, como tienen derechos, pues todo tiene obligación también. Entonces es a conocer y acatar la normatividad vigente para el interior de los centros penitenciarios. Otro también es de acatar de manera inmediata el régimen disciplinario y a respetar los derechos de sus compañeros de internamiento. Obviamente, estos derechos y obligaciones de las personas pues son más, solamente pues estoy hablando de una síntesis de cada artículo. En el capítulo 3 pues nos habla de las autoridades en la ejecución penal, y en el artículo 14 pues nos habla de la autoridad penitenciaria, y esta organizará la administración y operación del sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, al trabajo, a la capacitación para el mismo, a la educación, a la salud, al deporte, entre muchos otros conceptos. En el artículo 16, pues nos habla de la custodia penitenciaria y nos habla de que se debe mantener
la vigilancia, el orden, la tranquilidad en los centros penitenciarios, así como también salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad, los derechos de las personas privadas de la libertad, así como también de los visitantes e incluso del personal adscrito a los centros penitenciarios. Y también deben dar cumplimiento a lo dispuesto en las resoluciones judiciales respecto a la pena privativa de la libertad en los rubros de seguridad y custodia. En el artículo 22, pues nos habla de la policía procesal, que tiene diversas funciones, pero de las más resaltantes es realizar los traslados del personal procesado y sentenciado a los recintos judiciales en donde se celebrarán sus audiencias y también precisar la seguridad y custodia de la persona privada de su libertad en los recintos judiciales. Hablamos del artículo 23, pues habla del Ministerio Público, que tiene diversas obligaciones y atribuciones, pero el Ministerio Público va a buscar procurar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de las cuestiones de orden público e intereses sociales en los procedimientos de la ejecución penal. Y el artículo 24, pues nos habla de los jueces de ejecución, nos habla del Poder Judicial de la Federación y de los órganos judiciales de las entidades federativas que establecerán los jueces que tendrán las competencias para resolver estas controversias con motivo de la aplicación que están establecidos en el capítulo 2 del título cuarto de esta ley que posteriormente les mencionarán. Yo les voy a platicar un poco sobre el título segundo. El título segundo consta de 7 capítulos. El primer capítulo es sobre la información en el sistema penitenciario, el segundo sobre el régimen de internamiento, el tercero de régimen disciplinario, el cuarto de la imposición de sanciones disciplinarias, el quinto sobre los traslados, el sexto sobre ingresos, visitas, revisiones personales y entrevistas en los centros penitenciarios y el séptimo sobre las revisiones a los centros penitenciarios. Bueno, el capítulo 1, como ya decía, es sobre la información en el sistema penitenciario. Consta de 3 artículos. Empezaremos por el artículo 27 y el artículo 28, que establecen las obligaciones de la autoridad penitenciaria con respecto a la base de datos de personas privadas de la libertad y registros precisos sobre los centros penitenciarios. El artículo 29 se refiere al Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria y la recolección de información estadística por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía sobre la población penitenciaria, los delitos y también las penalidades. El capítulo 2 sobre el régimen de internamiento consta de 8 artículos. Empezamos ahí con el artículo 30 y 31, que se refieren a las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad, estableciendo que deben de tener una vida digna y segura y que tienen la posibilidad de ejercer sus derechos y hacer valer procedimientos administrativos y jurisdiccionales pendientes o generados posteriormente. Además, la autoridad penitenciaria debe clasificar las áreas y espacios en el centro penitenciario basándose en criterios objetivos y las personas sentenciadas por delitos específicos deben cumplir su pena en espacios especiales. El artículo 32 y 33 establece que la autoridad penitenciaria debe ofrecer servicios de calidad y adaptados a las necesidades de las personas que están privadas de la libertad, sin ninguna discriminación. También se deben garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras para los presos, así como para la seguridad y el bienestar del personal y otras personas que ingresen a los centros. El artículo 34 establece la obligación de la autoridad penitenciaria de coordinarse con la Secretaría de Salud Federal para proporcionar la atención médica a los reclusos. El personal médico debe guardar la confidencialidad de la información médica. El artículo 35 establece que las personas indígenas deben conservar
sus usos y costumbres y recibir educación bilingüe. El artículo 36 establece que las mujeres embarazadas en prisión deben de recibir atención médica especializada y que los hijos pueden permanecer con su madre en el centro penitenciario. El artículo 37 establece medidas de vigilancia especial para personas privadas de la libertad por delincuencia organizada y aquellos que requieran medidas especiales de seguridad, las cuales incluyen cambio de dormitorio, vigilancia permanente, restricción de tránsito y visitas restringidas, entre otras. Las medidas se van a ajustar al artículo 18 de la Constitución. Posteriormente pasamos al capítulo 3, que nos habla sobre el régimen disciplinario. Este capítulo también consta de 8 artículos. El artículo 38 establece que el Poder Ejecutivo Federal y de las entidades federativas deben establecer normas disciplinarias en el centro penitenciario, asegurándose de que estén disponibles para su consulta y promocionando asistencia a las personas privadas de la libertad que lo necesiten. Las personas privadas de la libertad deben cumplir con las normas de conducta y las disposiciones de convivencia interior desde el momento de su ingreso. El artículo 39 establece que el comité técnico es responsable de determinar las faltas disciplinarias siguiendo los principios de necesidad, proporcionalidad, razonabilidad, culpabilidad y respecto a los derechos humanos, evitando medidas disciplinarias generales. El artículo 40 establece las faltas disciplinarias graves en un centro penitenciario. Las sanciones deben ser proporcionales al daño que se haya causado. Se consideran faltas graves la participación en disturbios, evasión o ayuda a la evasión de personas privadas de la libertad, delitos en contra del personal o visitas del centro, comercialización de objetos prohibidos, uso de aparatos de telecomunicación que estén prohibidos y conductas dolosas que afecten el funcionamiento en el centro o la prohibición de suministros. El artículo 41 establece que las personas privadas de la libertad solo pueden ser sancionadas una vez por los mismos hechos. Las sanciones disciplinarias incluyen amonestaciones, reubicaciones temporales, aislamiento y restricciones en el tránsito y uso de aparatos electrónicos públicos. No se permite que los presos ejecuten medidas disciplinarias o realicen actividades de custodia y vigilancia. Las restricciones deben ser proporcionales y racionales. Las sanciones deben ser comunicadas al organismo público de protección de los derechos humanos que sea competente. El artículo 42 prohíbe medidas disciplinarias que involucren tortura, tratos crueles o inhumanos, encierro en celdas oscuras, aislamiento indefinido o por más de 15 días continuos. Durante el aislamiento se debe garantizar contacto humano mínimo cada 22 horas. El artículo 43 establece que el aislamiento temporal no debe restringir la comunicación con el defensor, excepto en el caso de las mujeres embarazadas y madres con hijos en el centro penitenciario. El artículo 44 garantiza atención médica y acceso a defensores, organismos de derechos humanos y personal médico durante el aislamiento. Y finalmente, el artículo 45 establece que se debe realizar un examen médico antes, durante y después de la medida disciplinaria del aislamiento. Continuamos con el capítulo 4, que nos habla de la imposición de sanciones disciplinarias. Este es muy pequeño, solo consta de 3 artículos, que son el 46, 47 y 48, y en general nos habla de los procedimientos disciplinarios que se debe garantizar el derecho a la defensa, la audiencia y la oportunidad de presentar pruebas. El comité técnico debe notificar por escrito a las personas privadas de la libertad sobre la sanción impuesta y su derecho a impugnarla. Las resoluciones del comité técnico pueden ser impugnadas ante el juez de ejecución dentro de los 3 días siguientes a su notificación. Las sanciones impuestas se suspenderán hasta que el juez de ejecución resuelva en definitiva, aunque se pueden tomar
medidas administrativas para salvaguardar la seguridad y el orden en el centro penitenciario. Y nos vamos con el capítulo 5, que nos habla sobre los traslados. Este sí es un poco largo, tiene 8 artículos también. Y los artículos 49, 50, 51 y 52 establecen las normas para los traslados de personas privadas de la libertad de México. El artículo 49 establece que las personas en prisión preventiva deben cumplir su sentencia en el centro penitenciario más cercano al lugar donde se lleve a cabo su proceso. El artículo 50 establece que los traslados voluntarios pueden ser autorizados siempre y cuando exista un acuerdo entre la identidad de origen y la de destino. El artículo 51 establece que el traslado involuntario debe ser autorizado por el juez correspondiente, y el artículo 52 establece excepciones para ese traslado en casos de delincuencia organizada, riesgos para la integridad y salud de la persona privada de la libertad o riesgos para la seguridad y gobernabilidad del centro penitenciario. El artículo 53 prohíbe el traslado involuntario de mujeres embarazadas o con hijos que tengan en el centro penitenciario. Si una mujer solicita el traslado, se atenderá al interés superior del menor. El artículo 54 establece que las personas sentenciadas de nacionalidad mexicana o extranjera pueden ser trasladadas a su país de origen o residencia en términos de tratados internacionales. Si no hay tratado, se puede considerar una solicitud de traslado internacional. El artículo 55 establece la competencia para resolver solicitudes de traslado internacional de personas sentenciadas. Si la persona fuese sentenciada por una autoridad judicial mexicana, el juez de ejecución del centro de reclusión o de la jurisdicción de emisión de la sentencia es competente. En el caso de ciudadanos mexicanos en el extranjero, la autoridad penitenciaria competente es la encargada de resolver la solicitud. Una vez resuelta la procedencia del traslado, el Ejecutivo Federal tiene que llevar a cabo las gestiones necesarias para ejecutarlo. El artículo 56 establece que en traslados internacionales se dará prioridad a casos humanitarios, como enfermedades graves o terminales de la persona sentenciada o sus familiares consanguíneos en línea directa de primer grado y segundo grado. El artículo 57 señala que las controversias en traslados nacionales pueden ser conocidas por el juez de ejecución del centro penitenciario de origen o receptor, y en traslados internacionales en el juez de ejecución con jurisdicción en los centros penitenciarios donde se encuentre la persona privada de la libertad o donde se dictó la sentencia correspondiente. Posteriormente pasamos al capítulo 6. Nos va a hablar un poco sobre los ingresos, las visitas, revisiones personales y entrevistas en los centros penitenciarios. Consta de 6 artículos y el artículo con el que inicia es el 58, que nos establece medidas para garantizar que los organismos de protección de derechos humanos y mecanismos nacional para la prevención de tortura tengan acceso irrestricto a los centros penitenciarios y puedan entrevistar a las personas privadas de la libertad en privado. Se establecen normas para el ingreso de instituciones públicas y representantes de organismos privados y civiles de protección y defensa de los derechos humanos. Además, se prohíbe cualquier reprimenda o sanción que limite los derechos de estas personas. El artículo 59 establece el régimen de visitas en centros penitenciarios, el cual incluye visitas personales, familiares, íntimas, religiosas, humanistas y existenciales, sin restricción de contacto corporal, salvo en caso que alguna de las partes lo solicite. Se establecen limitaciones en cuanto al tiempo de visita semanal, dependiendo igual del tipo de visita, y se permite la visita íntima
por un plazo mínimo de 2 horas y máximo de 5, sin acompañamiento de niños o adolescentes. Además, se garantiza la igualdad y no discriminación en el ejercicio del derecho a la visita íntima. El artículo 60 establece que las personas privadas de su libertad tienen derecho a comunicarse por escrito o por teléfono con personas fuera del centro penitenciario y que estas comunicaciones son confidenciales y solo pueden ser intervenidas o restringidas en ciertos casos. El artículo 61 establece que los actos de revisión deben ser necesarios, razonables y proporcionales y se llevarán a cabo de manera menos instructiva posible. Además, solo se permitirá la revisión corporal en circunstancias excepcionales y con las condiciones sanitarias adecuadas. Y las personas revisada tiene derecho a solicitar la presencia de una persona de confianza o la compañía de su defensor. El artículo 62 establece que si se lleva a cabo revisiones corporales en personas menores de 18 años, deben hacerse en presencia de un adulto responsable o del personal del Sistema Nacional o Estatal del DIF de la Ciudad de México. El artículo 63 establece el procedimiento a seguir en caso de encontrar sustancias u objetos prohibidos durante una revisión. Si la persona a la que se le encontró algún objeto prohibido está privado de la libertad, se sustanciará un procedimiento disciplinario y si se trata de una persona que no está privada de la libertad, se va a poner a la disposición del Ministerio Público. Si se requieren exploraciones de las cavidades vaginal o anal, estas solo van a poder ser realizadas por las autoridades establecidas en el código y el personal del centro penitenciario solo puede detener o resguardar a la persona mientras se espera la llegada del Ministerio Público y de sus auxiliares. La persona que esté detenida o resguardada tiene derecho a ser acompañada por la persona que va a realizar su defensa. Y finalmente nos vamos al capítulo 7, que este igual consta de 8 artículos, que lo voy a tratar de hacer lo más breve posible. El artículo 64, 65 y 66 establecen los actos de revisión en centros penitenciarios. Las revisiones dentro de los centros se realizan para verificar la existencia de objetos o sustancias prohibidas y garantizar la integridad de las instalaciones. Las revisiones a los lugares donde las personas privadas de la libertad viven, trabajan y se reúnen se van a realizar regularmente con atención especial a las áreas donde estas personas duermen. Todos los actos de revisión deben obedecer a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad y realizarse sin ningún tipo de discriminación y en condiciones dignas. Las revisiones a las celdas se realizan en presencia de sus ocupantes y se levanta una acta circunstancial en caso de encontrar sustancias u objetos prohibidos. El artículo 67 establece las normas para la revisión de personas privadas de la libertad y la autoridad penitenciaria debe guardar los datos del personal de custodia penitenciaria que realice esta revisión. El uso de la fuerza y los medios coercitivos en las revisiones están sujetos a normas y protocolos aplicables y la suspensión independiente de organismos públicos de protección de derechos humanos es permitida con base al artículo 71 y el artículo 69 establece la responsabilidad de la autoridad penitenciaria y el titular del centro por cualquier abuso en la revisión, mientras que el artículo 70 se refiere a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y hasta aquí concluimos con el título 2. Yo les voy a hablar del título 3, que este contiene 6 capítulos que comprende del artículo 72 al 99 de la Ley de Ejecución de las Penas.
El capítulo 1 nos habla sobre las bases de organización del sistema penitenciario y comprende del artículo 72 al 73. Estos artículos abordan el tema de las bases para lograr la reinserción social a través de la capacitación, salud, deporte, trabajo, y también nos habla acerca de los derechos humanos tenientes a concientizar de las personas privadas de la libertad. El capítulo 2 nos habla básicamente de la salud. Abarca del artículo 74 al 80. Este capítulo, como lo mencioné, hace énfasis a que la salud es un derecho humano que está reconocido por la Constitución política y que por ende será uno de los servicios fundamentales en el sistema penitenciario para garantizar la integridad física y psicológica de las personas que están privadas de su libertad, además de que toda persona privada de su libertad se le realizará un examen médico de ingreso. El capítulo 3 nos habla de las actividades físicas y deportivas, que va del artículo 81 al 82. Este capítulo hace especial énfasis en que las personas privadas de su libertad podrán participar en actividades físicas y deportivas de acuerdo a su estado físico para tener esquemas ocupacionales. Asimismo, se celebrarán convenios con organizaciones para que amplíen sus actividades deportivas para las personas privadas de su libertad. El capítulo 4 nos habla de la educación, que va del artículo 83 al 86, y este capítulo pone como foco importante a la educación de las personas que están privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad, como cualquier otra persona, tienen derecho a la posibilidad de obtención de grados académicos, a la enseñanza básica de media superior y a los programas educativos, y de igual manera las autoridades, la autoridad penitenciaria deberá celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas para ampliar la oferta educativa. El capítulo 5 nos habla de la capacitación para el trabajo. Este comprende del artículo 87 al 90. Los artículos mencionados hablan que la capacitación es un proceso formativo para que las personas privadas de su libertad adquieran conocimientos laborales necesarios para realizar actividades productivas. También hablan de los tipos de capacitación que estarán regulados por competencias de la Federación. Esto se logrará a través de una planificación en donde se utilizarán los métodos y medidas para que esto sea posible. Y por último, el capítulo 6 nos habla del trabajo. Comprende del artículo 91 al 99. Un punto importante de la reinserción social es el trabajo. Aquí parte la reintegración desde el punto de vista laboral una vez obtenida la libertad. El trabajo de las personas privadas de la libertad en el centro penitenciario será bajo las siguientes modalidades: con el autoempleo, con actividades productivas no remuneradas para fines del sistema de reinserción, actividades productivas realizadas a cuentas de tercero. También se establecerán bases de trabajo y una cuenta para la administración de las ganancias o los salarios, programas de trabajo y el autoempleo que ya mencioné. Título cuarto. En este título hablamos del procedimiento de ejecución, el cual contiene 6 capítulos. Capítulo 1. En las disposiciones generales. Estas abarcan del artículo 100 al 102, y en este capítulo nos habla sobre el procedimiento que corresponde a la ejecución de sentencia. El juez dará trámite a los procedimientos necesarios. En este capítulo, incluso el juez o tribunal de enjuiciamiento, dentro de los 3 días siguientes a que haya causado ejecutoria la sentencia, la remitirá al juez de ejecución y a la autoridad penitenciaria para terminar de llevar a cabo las diligencias correspondientes. Capítulo 2. El trámite de ejecución. En este capítulo se abarca del artículo 103 al 106. Este capítulo habla sobre el paso a paso del trámite de ejecución, que se divide en inicio de la ejecución, elaboración del plan de actividades, contenido de la carpeta de ejecución y cómputo de la prueba. En este, el juez de ejecución deberá hacer el cómputo de la pena y abonará el tiempo de la prisión preventiva o arresto domiciliario cumplidos por el sentenciado. En el capítulo 3
hablamos sobre el procedimiento administrativo y este abarca del artículo 107 al 115. Las personas privadas de su libertad realizan peticiones ante la autoridad penitenciaria contra hechos, actos u omisiones respecto a las condiciones de internamiento. Se explica el procedimiento para presentar estas peticiones y además hay un apartado de casos urgentes. En este último se puede acudir directamente al juez a plantear la petición. En este capítulo se reconoce la legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los centros. O sea, no todas las personas pueden formular peticiones y entonces se tiene que reconocer la legitimidad de las personas. Capítulo 4. En este capítulo se habla de la controversia ante el juez de ejecución y abarca del artículo 119 al 119, del 116 al 119. Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con las condiciones de internamiento, el plan de actividades de la persona privada de la libertad, los derechos propios de quienes lo solicitan. Además de eso, se hablará de los derechos propios de quienes lo solicitan y la duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos y de las medidas de seguridad. Respecto a esas controversias se mencionan algunas características, requisitos y resoluciones. En esta, los sujetos legitimados por esta ley para interponer peticiones administrativas también tendrán que hacer una acción judicial ante el juez de control o de ejecución según corresponda. Capítulo 5. Las secciones del procedimiento jurisdiccional va del artículo 120 al 129, y en esta las acciones y recursos judiciales se llevarán a cabo de forma adversarial y oral, y se regirán por 4 principios: contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. Dentro de este capítulo también tenemos las partes procesales: la formulación de la controversia, el auto de inicio, reglas y desarrollo de audiencia, además de la resolución. Parte importante de este capítulo es la ejecución de la resolución, ya que la resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme, transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la autoridad penitenciaria. El juez de ejecución, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad el cumplimiento. Los jueces de ejecución podrán dar efectos generales a las resoluciones relativas a las condiciones de internamiento, extendiendo sus efectos a todas las personas privadas de la libertad. En el capítulo 6 tenemos los recursos que van del artículo 130 al 135. Se dividen en dos, que es el recurso de revocación, el cual se interpondrá ante el juez de ejecución en contra de las determinaciones de trámite. El objeto de ese recurso será que el mismo juez de ejecución que dictó la resolución impugnada la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Mientras que en el recurso de apelación se interpondrá dentro de las 3 días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna. Y la interposición del recurso de apelación durante la tramitación del asunto no suspende el recurso. Bueno, continuando con el siguiente título, que es correspondiente al título 15, habla sobre los beneficios preliberacionales y sanciones no privativas de la libertad. Bueno, aquí abarca 10 capítulos en los cuales en la presente diapositiva habla sobre cuál es el tema que contiene cada capítulo y los artículos que aborda cada uno. Bueno, es importante como introducción que dentro del capítulo 8 habla sobre justicia terapéutica, que también se divide en 5 secciones sobre generalidades, tratamientos, centros de tratamiento, el procedimiento para la incorporación a la justicia terapéutica y algunos incentivos para la disciplina de dicha justicia. Bueno, abundaremos sobre los capítulos de manera general porque son muy largos, pero algunos aspectos importantes son los que mencionaremos en cada uno de ellos. En relación al capítulo 1, habla sobre la libertad condicionada.
Aquí menciona que esta libertad la otorga el juez de ejecución, quien mismo concederá al sentenciado el beneficio de una libertad bajo un modelo de supervisión. Este puede ser con o sin monitoreo electrónico. Actualmente existen varios tipos de monitoreo electrónico, como lo son los que son en arraigo domiciliario, que quiere decir que no debe de salir pues de su propio domicilio, o de aquellos que les establecen cierto lineamiento en cuestión de moverse a ciertos sitios, ya sea, no sé, 1 kilómetro después de su domicilio, en todo el estado, o no salir del país. Eso es uno de ellos. Respecto a los requisitos de esta libertad condicionada, tenemos que no haya sido sentencia condenatoria firme, es decir, que al ser sentencia condenatoria firme ya no existe ninguna posibilidad de modificar, ya sea, pues de cierta forma, la sentencia haya sido condenatoria, porque de otro modo, al ser una resolución judicial determinante, pues no existe ningún medio, ni incluso como tal, alguna de las regulaciones en comparación de jurisprudencias que mencione que dentro de la sentencia firme pueda existir dicha modificación. También que no debe de exista ningún riesgo para la víctima, testigos o sociedad, es decir, que aquí no entran delitos cometidos como delincuencia organizada, violación, feminicidio. También que haber cubierto la reparación del daño y multa, es decir, que si no ha sido sentencia condenatoria firme, pero se le impuso una medida de seguridad, debe de cumplir con la reparación del daño al salir en esta libertad condicionada, misma que la autoridad penitenciaria tendrá bajo responsabilidad de monitoreo. Este monitoreo, al quedar en libertad, la autoridad tiene la responsabilidad de checar, por así decirlo, los movimientos del sentenciado. ¿Por qué? Pues al no violar los preceptos que marca la ley en relación a querer huir, quitarse el dispositivo, si es en relación a acercamiento de la víctima, todas esas cuestiones. En relación a la cancelación, esta se puede hacer por revocación, violación reiterada, sustitución, extinción de la pena u otorgamiento de la libertad anticipada. Esta libertad anticipada es en relación al siguiente capítulo, y este menciona que debe de ser por el otorgamiento de la libertad. Esta extingue la pena de prisión. Existe la pena de prisión, pero no definitiva, es decir, que todavía hay un procedimiento y juicio que si es que se quiere llegar a una sentencia condenatoria firme para que como tal la libertad condicionada sea una libertad, eh, pues por así decirlo, total. Eh, Persisten medidas de seguridad o sanciones, al igual que la libertad anterior, estas dictadas en sentencia, es decir, que después de dictada la sentencia, sea libertad anticipada o libertad eh, condenatoria, debe de ser dictada en sentencia, más no como medida de seguridad. Esta debe de ser tramitada ante el juez de ejecución. eh, lo puede hacer el mismo sentenciado a petición del reclusorio en el que se encuentre, por su defensor, por el Ministerio Público o por respuesta de la autoridad penitenciaria. Es decir, que la misma autoridad penitenciaria actualmente pasa en que en los reclusorios hay mucho concentración de reos. Es decir, que si la sentencia por la que están ahí alcanza una libertad anticipada, la misma autoridad penitenciaria te puede ayudar, por así decirlo, a realizar este trámite para que tú puedas llevar tu procedimiento desde tu domicilio, si es el caso, claro. Esta se notificará a la víctima y al ofendido. ¿Por qué? Porque, pues, como lo mencionaba, pues no pueden existir ante delitos graves o delincuencia organizada. En relación al capítulo tercero, a la sustitución y suspensión temporal de las penas, eh,
La sustanciación en relación a este capítulo habla sobre la adecuación o modificación de la pena que realiza el mismo juez de ejecución o autoridades eh, de donde se lleve a cabo el juicio. Este puede ser sustituir la pena privativa de la libertad por una pena o por una medida de seguridad. En relación a la modificación de las penas, esta va en relación a las penas privativas de la libertad impuesta por los jueces o tribunales penales que deberán de ser cumplidas. Algunas de las relaciones son como los programas de tratamiento que debe de llevar estas personas en relación a sus familiares o en sí al mismo sentenciado. Uno de los capítulos importantes es que habla en relación a los permisos humanitarios. Esto en cuestión de que la persona privada de libertad pueda solicitar ante el juez de ejecución un permiso extraordinario de salida cuando exista una justificación. Esta justificación debe de ser en relación a una enfermedad terminal o a un fallecimiento de algún pariente, pero ya sea en línea consanguínea, eh, ascendente o descendente de primer grado, es decir, que no puede ser solo porque haya fallecido el amigo del amigo, ¿no? Y también existen limitaciones, la delincuencia organizada o aquellas que sean sujetas a medidas especiales sobre la seguridad. El capítulo quinto habla sobre la preliberación de criterios de justicia penitenciaria. Esta en relación, esta solicitud de preliberación se debe hacer ante autoridad penitenciaria con el objeto, con la opción de la Procuraduría para solicitar al Poder Judicial de la Federación o ante el Tribunal de Justicia que corresponda. El Tribunal de Justicia debe de ser competente en relación en donde se esté llevando el procedimiento. Y esta debe de ser en relación a la liberación condicionada o a la liberación anticipada, las dos mencionadas en los dos primeros capítulos de este título. Los requisitos es que haya sido el delito cuya pena no exceda más de 5 años de edad, delitos patrimoniales, estos también cometidos sin violencia, motivos humanitarios, sentenciados que ayuden a la procuración de justicia, eh, aquí en sentenciados que ayudan a la Procuración de Justicia, que estén también en el concepto de que estén protegidos por una asociación que no ayude a que, por así decirlo, el delincuente pueda este, causar algún daño contra ellos. No aplica en delitos de libre desarrollo de la personalidad, trata o delincuencia organizada. Acá el sentenciado, para gozar de la preliberación, esta debe de cumplir con la reparación del daño. Bueno, también en el capítulo sexto habla sobre las sanciones y medidas penales no privativas de la libertad. Esto deben de ser los órganos que emiten estas sanciones y medidas privativas de no libertad, es el gobierno federal, eh, con esa especialización de que solo lo puede hacer el gobierno federal y sus entidades federativas, dependiendo a dónde se lleve a cabo el juicio, y dichas autoridades competentes de esa misma entidad federativa. Dentro del artículo 154 habla sobre el expediente de ejecución que debe emitir el juez de ejecución. Y este expediente debe de ser con registros fidedignos, es decir, que deben de ir con anexos desde iniciación de la sentencia, cómo lleva el juicio, y este se entenderá que es una resolución no privativa de la libertad. En relación a la procedencia, este debe de ser debe de estar regulado por una ley, por esta misma ley que estamos estudiando, que es la Ley Nacional de Ejecución de las Penas, por leyes orgánicas de poderes judiciales y el Código de Procedimientos penales, ya sea federal o del estado en donde se esté llevando a cabo el juicio. Los plazos que otorga pues la ley, que el juez de ejecución establecerá estos mismos plazos mientras sea menos de
50 días de multa, el plazo es de 3 meses. Y si es de más de 50 días de multa, tendrá un plazo hasta de 1 año máximo, si no después de ese año, bueno, se entenderá que como tal el sentenciado no cumplió con dicho plazo para la reparación. Bueno, dentro del capítulo séptimo habla sobre las medidas de seguridad, esto en relación a la vigilancia de la autoridad y debe de tener, debe de ser una supervisión y orientación de la conducta del sentenciado con la finalidad de que cumpla con dicho procedimiento que se le haya establecido, ya sea por caso de reinserción social, algún apoyo para la comunidad en relación para que cumpla con lo establecido que le haya marcado en esa sentencia. Pues la finalidad es coadyuvar la reinserción social, es decir, que el sentenciado pues trate de adaptarse a la sociedad en la que está inmerso y pueda adquirir nuevas oportunidades. El capítulo octavo sobre justicia terapéutica, bueno, esta la dividí sobre diferentes puntos sobre las secciones que hablaba al inicio de este capítulo. Bueno, el objeto es sobre la sustitución de la ejecución, esto es decir, que en lugar de, pues, de la pena que se le haya impuesto pueda ser eh, creador de una medida de seguridad. Esto debe ser por delitos patrimoniales cometidos sin violencia. Esto, por ende, no puede ser delitos cometidos contra delincuencia organizada o delitos graves. Debe de incorporarse una rehabilitación, integración de los sentenciados con relación al consumo de sustancias. Es decir, que si es que el delito que se haya cometido, bueno, mejor mencionado como que si el sentenciado tenga problemas en cuestión de rehabilitación e integración, ya sea por consumo, este debe de tener un tratamiento para que, ya sea, como lo vamos a mencionar en el artículo 173, por ámbitos de intervención, en el que debe de ser guiado y autorizado por una autoridad judicial, clínica o institucional. Estos mismos tres autoridades, por así decirlo, deben de ir de la mano. ¿Por qué? Porque al final de esa oportunidad que se le da al sentenciado de la rehabilitación, las tres autoridades deben de llegar a la conclusión de que el sentenciado sí ha cumplido con dicho tratamiento y puede ser eh, otorgada esta justicia terapéutica en relación al beneficio del mismo sentenciado. Esta justicia pues debe de regirse por varios principios en los cuales tenemos la voluntariedad, es decir, que el mismo sentenciado haya querido adquirir esta misma justicia sin que se la haya interpuesto. La flexibilidad debe de darse oportunidades como a cualquier otro sentenciado en relación a diferente reclusión al que haya llegado al centro penitenciario. La confidencialidad, esto también va en respecto a los familiares del mismo sentenciado. Si el sentenciado no quiere que sus familiares tengan conocimiento de ello, puede seguir esta justicia de forma extraordinaria. La oportunidad, pues la misma oportunidad que se le da a todos los reclusos en los centros penitenciarios, la complementariedad, integridad y versificación. Esto pues en relación a todos, la variedad de sentenciados que están en los centros penitenciarios, pues obviamente no todos adquieren esa misma ayuda. Bueno, respecto a la modalidad de intervención y de tratamiento, esto debe en relación a que pues el mismo sentenciado tenga esa capacidad de iniciar el procedimiento para adquirir la justicia terapéutica y tener pues esa voluntad de llegar a la finalización, porque este no solo es como cuestión de cierto tiempo, por lo regular, si es que el sentenciado quiere llevar este procedimiento, es de casi desde la iniciación de su sentencia hasta que se le otorgue esta justicia terapéutica que regularmente pues se le pueden disminuir los años. Los centros de tratamiento, estos son, bueno, solo son autorizados por la federación, estos deben de ser sin costo y deben de realizarse evaluaciones. Estas evaluaciones en relación a las autoridades judiciales, autoridades clínicas y institucionales.
Incentivos y medidas disciplinarias para estos mismos reclusos que adquieren, bueno, que quieren, aspiran a adquirir la justicia terapéutica, lo solicita el sentenciado o su defensor, se basa en informes de evaluación del centro de tratamiento y, bueno, esto es con finalidad de reducir la supervisión judicial y autorizar la participación de libre actividades en la comunidad por la reinserción social a la que se le haya recluido. Medidas disciplinarias. Bueno, esto el juez de ejecución a petición del Ministerio Público o el centro de tratamiento en el que el sentenciado esté recluido, pues lo pueden adquirir dentro de de las tres autoridades que mencioné anteriormente, de los ámbitos de intervención que quieren esas autoridades. Debe existir una rehabilitación en la que el sentenciado sí haya adquirido una oportunidad y cambio notorio. Esto debe de ir en relación a la supervisión judicial. También se le realizarán pruebas toxicológicas y si no se cumple con las medidas disciplinarias, se puede hacer acreedor de arresto hasta de 36 horas continuas. Bueno, en relación al capítulo 9, las medidas de seguridad para personas inimputables. Pues en esto es para centros de reinserción para menores de edad. El tratamiento de los inimputables será por inimputabilidad venga en la ejecución o sobre lo que dispondrá a la medida del tratamiento aplicable. Estos establecimientos dentro deben de ser de centros de extinción de penas y centros de previsión preventiva. La única similitud que tienen ambos centros es en la relación a la organización, que se dividirán entre hombres y mujeres, ya sean pues los reclusos o los sentenciados, bueno, como tal no pueden ser llamados reclusos, sino recluidos, menores de edad recluidos, que también las autoridades que trabajen en esos centros de prisión, pues también debe de ser hombres y mujeres. Tanto estos a menores de edad, pues se les realizan o se les dan a conocer actividades para que puedan tener un desarrollo apto a la edad a la que hayan adquirido. En el capítulo 10 habla sobre reglas comunes, esto en relación a a las situaciones de los sentenciados que comparten, es decir, en el procedimiento. En esto, pues para todos, si ya sean medidas de seguridad que no hayan adquirido una sentencia firme, pues debe de existir una reparación del daño. Esto en que toda persona sentenciada, candidata a disfrutar de alguna libertad condicionada o libertad anticipada, sustitución o suspensión temporal de la pena, completadas en este título, deberán de asegurar el cumplimiento de la reparación del daño antes de que ésta pueda hacerse efectiva. Y otro aspecto importante es sobre la inconstitucionalidad de la norma penal. Esta ya debe de ser determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esta misma a criterios ya sea de la Convención Americana de Derechos Humanos, de los primeros artículos de la Constitución mexicana, que en relación a derechos humanos y sobre reglamentos en relación a materia penal, procedimientos penales que tengan que ver con la ejecución de penas, ya sean, como aquí mencionamos, ya sean para reclusos sentenciados pues mayores de edad o para aquellos centros en los que tienen rehabilitación menores de edad que estén cumpliendo con una medida de seguridad. Ok. Por último título es el título 6, capítulo 1, se trata sobre la justicia restaurativa. Bueno, en estos los artículos, el 200 habla sobre el objeto de la justicia restaurativa en ejecución de las sanciones. En la ejecución de las sanciones penales, podrán llevarse procesos de justicia restaurativa en los que la víctima o el ofendido, el sentenciado o en su caso la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía participan de forma individual o conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito.
Ahora, en el artículo 2, sobre los principios, la justicia restaurativa se regirá por los principios de voluntariedad de las partes, flexibilidad, responsabilidad, confidencialidad, neutralidad, honestidad y reintegración. En el artículo 202 habla sobre la procedencia. Los procesos de justicia restaurativa serán procedentes para todos los delitos y podrán ser aplicados a partir de la emisión de sentencia condenatoria. En el artículo 203 es sobre los alcances de la justicia restaurativa. Si el sentenciado se somete al proceso de justicia restaurativa, entonces el juez de ejecución lo considerará como una parte complementaria del plan de actividades. Ahora, en el artículo 204 sobre los procesos restaurativos se llevarán a cabo con la participación del sentenciado en programas individuales o sesiones conjuntas con la víctima o el ofendido, en las cuales estos podrán participar miembros de la comunidad y autoridades atendiendo el caso concreto, y el objetivo es analizar con las consecuencias derivadas de los delitos. Los procesos de justicia restaurativa en los que participa la víctima o el ofendido y el sentenciado constarán de 2 etapas. La primera es sobre la preparación y la segunda es el encuentro. En la primera etapa de la preparación consiste en reuniones previas del facilitador con el sentenciado y, en su caso, sus acompañantes, para asegurarse que estos estén preparados para participar en un proceso de justicia restaurativa y acepten su responsabilidad por el delito. La etapa de encuentro, en esta consiste en sesiones conjuntas en las que el facilitador hará una presentación general y explicará brevemente el propósito de la sesión. En este será un acto seguido y formulará las preguntas previamente establecidas. Ahora, en el artículo 205 son los facilitadores y colaboración con fiscalías y tribunales. En esta, los programas de justicia restaurativa se realizarán por facilitadores certificados de conformidad con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Soluciones de Controversias en Materia Penal, para lo cual podrán solicitarse en el auxilio de los facilitadores adscritos a los órganos especializados de mecanismos alternativos de solución en materia penal. Ahora, por último, el artículo 206 es la mediación penitenciaria. En estos, todos los conflictos interpersonales entre personas privadas de la libertad o entre ellas y el personal penitenciario, derivado del régimen de convivencia, procederá a la mediación penitenciaria, entendida como el proceso de diálogo, autorresponsabilización, reconciliación y acuerdo que promueve el entendimiento y el encuentro entre las personas involucradas en el conflicto generador de la pacificación de las relaciones y la reducción de la tensión derivada de los conflictos cotidianos que la convivencia en prisión genera. Ahora, el capítulo 2 son los servicios postpenales. El artículo 7 habla sobre esos que son las autoridades corresponsables que establecerán los centros de atención y formarán redes de apoyo postpenal a fin de prestar a los liberadores externados o a sus familiares el apoyo necesario para facilitar la reinserción social, procurar su vida digna y prevenir la reincidencia. Por último, tenemos los transitorios. La primera parte contiene 12 transitorios, que es a la primera a la 12ª. La segunda parte de los transitorios es único. Y por último, los artículos transitorios de decretos de deforma. Este es la sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en la acción de la inconstitucionalidad con 61 del 2016, así como los votos del particular del ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea y concurrente del ministro Javier Lainez Potisek. Por último, tenemos a las 2 legislaciones, que principalmente comenzaré con la del Estado de Puebla, que es el Código
Penal para el mismo en cuestión de ejecución de las penas. Bien, encontramos esta relación principalmente en el capítulo 20, principalmente ejecución de las sentencias. Esto principalmente está establecido en su artículo 108, el cual voy a resumir brevemente. Principalmente nos menciona que es en las sanciones y medidas de seguridad, estas serán aplicadas por una autoridad completamente competente. Asimismo, también nos habla sobre la disminución parcial de la pena, entre algunas otras. En segunda instancia, también tenemos el artículo 109, que principalmente nos habla sobre la autoridad judicial que podrá conceder el beneficio de remisión parcial de la pena. ¿A qué se refiere? Este artículo nos menciona también que es a razón de un día de prisión por 2 de trabajo, solo para los sentenciados que principalmente hayan tenido una buena conducta y asimismo participado en actividades recreativas y educativas, cuando también en esta misma situación estos mismos demuestren su reinserción social. También podemos mencionar el artículo 110. Este principalmente nos habla sobre que se podrá iniciar el tratamiento preliberacional cuando el sentenciado haya promulgado su sentencia bajo el porcentaje. Cuando haya promulgado su sentencia, principalmente bajo el porcentaje establecido por la ley. Pues el 111, por favor. En este principalmente nos habla sobre que la autoridad judicial concederá el beneficio de libertad preparatoria a la persona sentenciada que hubiere cumplido el tratamiento preliberacional y que principalmente satisfaga unos requisitos. Voy a mencionar 3 que se consideran como los más importantes. Principalmente está en 1, por buena conducta. 2, que principalmente debe demostrar un estudio en el cual se encuentra el sentenciado principalmente readaptado socialmente. Y en tercer punto, puedo mencionar que principalmente el acusado haya cubierto o haya pagado principalmente la reparación del daño debido y correspondiente a su delito cometido. Como última legislación, tenemos al Código Penal Federal. Principalmente, este se encuentra en el título 4, que es el capítulo primero. Como ya lo habíamos mencionado, es algo similar al del Estado de Puebla, pues también se llama ejecución de las sentencias. Antes que nada, puedo mencionar que en esta legislación solamente haré mención de 2 artículos, el cual es el artículo 77 y el artículo 78. En el artículo 78 lo encontramos en la legislación vigente, que se encuentra derogado. Sin embargo, el artículo 77 puedo mencionar que corresponde principalmente a la autoridad jurisdiccional la imposición de las penas, su modificación y duración, asimismo al el Ejecutivo Federal, la Administración Penitenciaria. ¿Qué puedo rescatar de aquí? Y principalmente es hacer mención de qué es la administración penitenciaria para poder entender más este artículo. Principalmente es un sector de administración pública que tiene como finalidad principalmente la reeducación y reinserción social de los sentenciados. Principalmente de esto nos habla este artículo y son los únicos artículos que puedo citar de esta legislación. Como ya había mencionado, el artículo 78 en esta ley vigente se encuentra derogado. Antes que nada, me gustaría darles gracias por escuchar y por poner atención en nuestra exposición. Hacemos mención de las presentes referencias en las cuales se ha basado nuestra investigación y nuestro presente trabajo.
Muchísimas gracias a nombre de mis compañeras.